Hola a todos, mi nombre es Jessica, soy estudiante de cuarto semestre en la carrera de Pedagogía en la UPN y mi intención con este video es ayudar a todas esas personas que tienen ciertos problemas para entender qué es la desviación estándar, que es un concepto que no siempre queda de todo claro en clase porque muchas veces uno se apantalla ante la fórmula, ¿no? Pero aclaro aquí de una vez que yo no voy a mostrar la fórmula de la desviación estándar ni cómo calcularla. Es más un video introductorio para entender el concepto, qué significa el valor que nos da la desviación estándar y para qué nos puede ayudar. Entonces, antes de empezar con cualquier cosa, voy a plantearles una situación. Así que imaginen, se quieren ir de vacaciones con unos amigos y van a rentar una casa entre todos, una casa con alberca o yo qué sé, y además quieren que esa casa se encuentre cerca de las atracciones, las principales atracciones turísticas del estado a donde van, para así no pagar pasajes, para llegar caminando y cosas así. Entonces, ven varias opciones y terminan debatiéndose entre dos casas. Imaginemos que es la casa azul y la casa rosa. Y ambas parecen muy buenas opciones porque tienen más o menos el mismo precio, tienen lo que quieren y ambas se encuentran en promedio a 15 minutos caminando de las atracciones turísticas a las que ustedes quieren ir. Entonces, ¿cómo elegirían entre estas dos opciones? Bueno, para efectos del ejemplo vamos a imaginar que les dan la desviación estándar de ese promedio, que obviamente no pasaría en la vida de real, pero imaginémoslo. Sabemos que el promedio para llegar a cualquier atracción allá son 15 minutos. Pero recordemos, es un promedio. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente no todas las atracciones están a 15 minutos. Unas estarán más cerca, otras más lejos, no lo sabemos. Es como cuando nos dicen que tenemos promedio de 9 en un semestre. Eso no significa que cada una de nuestras calificaciones son 9, sino que unas son un poquito más, un poquito menos, pero en promedio dan 9. E igual aquí, no todas las distancias son iguales a todas las atracciones, pero en promedio son 15 minutos. Entonces, ¿para qué nos serviría la desviación estándar en este caso? La casa azul está en promedio a 15 minutos de todos los lugares que quieren visitar, pero la desviación de estándar de ese promedio son 15 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Que habrá distancias que estén a 15 minutos por encima del promedio o más, es decir, que te llevarán 30 minutos o más recorrerlas a pie. Y además, habrá distancias que sean tan cortas que estarán 15 minutos por debajo del promedio, o sea, que no tardas nada en llegar. Quizá hasta esté enfrente del lugar al que quieres ir. Ahora, la Casa Rosa, que también está a 15 minutos en promedio de todas las atracciones turísticas, tiene una desviación estándar de 2 minutos. ¿Qué significa? Que habrá distancias que quizá estén a 17 minutos o un poco más o un poco menos, o tal vez a 13 minutos o un poco menos, pero definitivamente ninguna que esté a 30 minutos porque la desviación estándar es muy pequeña, es decir, que las distancias que debes recorrer son muy similares para llegar a cualquier lugar. Así que suponiendo que no quieres pagar pasaje ni caminar por 30 minutos o más, la opción más prudente sería rentar la Casa Rosa, porque aunque tiene el mismo promedio que la Casa Azul, la desviación estándar de la Casa Rosa es muy pequeña, lo cual quiere decir que las distancias para llegar a cualquier lugar son muy similares. Y bueno, ya con esto vamos a responder a la pregunta: ¿qué es la desviación estándar? La desviación estándar es un valor o número que te dice qué tanto se alejan tus datos de la media o promedio. Media y promedio es lo mismo. En nuestro ejemplo,
las distancias de la casa azul se alejaban hasta 15 minutos del promedio que te decían, mientras que las distancias de la casa rosa solo se alejaban por 2 minutos. Y eso ya te da información de qué tanto varían las distancias, qué tanto varían los datos a los que corresponde esa desviación estándar. Y a todo esto, en una situación educativa, ¿de qué nos serviría saber la desviación estándar de 2 o más grupos? Pues para poder compararlos, y estos grupos pueden ser tan pequeños como 2 grupos de quinto grado de primaria o cualquier grado, o pueden ser grupos mucho más grandes como los niños de diferentes estados. Pueden ser, bueno, visualicémoslo. Por poner un ejemplo muy burdo, tenemos la Ciudad de México y el estado de Oaxaca. Y sabemos que en ambos estados los niños salen de primaria en promedio con una calificación de 8. Pero ¿qué pasa? Que quizás en la Ciudad de México la desviación estándar es de 0.66. Es decir, que las calificaciones no varían mucho, solo por décimas. Pero en Oaxaca la desviación estándar de esas calificaciones es de 2, que no parece mucho, pero haz cuentas. 8 menos 2 igual a 6. 8 más 2 igual a 10. Entonces, las calificaciones en Oaxaca varían bastante, porque mientras puede haber niños con 10 cerrado, también hay niños con 6 de calificación o menos, y dentro de todo ese rango van a estar las calificaciones, que es un rango bastante amplio. Y es ahí donde te preguntarás, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué en este estado las calificaciones varían tanto? ¿Por qué de un mismo lugar salen niños con promedio de 10 y otros con 6 de la primaria? ¿Qué explica esta desigualdad? Si se supone que lo que buscamos es que la educación ayude y no cree más desigualdades, ¿por qué se están creando estas grandes diferencias entre grupos de niños? Y a partir de ahí tú puedes por otros medios como entrevistas o llevar un diario de observaciones, investigar qué está pasando y tomar decisiones. Pero mientras tú ya identificaste que algo raro estaba pasando ahí, porque estás interpretando la información que te muestran. Si tú no interpretas el significado de eso, no vas a entender qué está pasando ni vas a identificar que algo raro está pasando ahí. Porque si te dan la información, pero lo único que recuerdas de desviación estándar es que es una fórmula rara en la que restas cosas, elevas al cuadrado, sumas y divides, pues no te vas a enterar de nada. Y es como si realmente no te hubieran dado la información. Por último, como pequeño repaso, vamos a responder esta pregunta. ¿Cuáles son las 2 ideas principales de este video? 1. La desviación estándar es un valor que nos dice qué tan dispersos están los datos, es decir, qué tanto se alejan o no de la media o promedio. Y 2. Una de sus funciones es que nos permite comparar poblaciones o grupos que tienen una misma media o promedio. Esto sería todo de mi parte. Hasta aquí el video de desviación estándar. Sé que es muy sencillo, pero solo está pensado para hacer una ayuda para entender un poco mejor qué estamos haciendo. Y espero que efectivamente les haya ayudado en algo. Y sin más que decir, me despido.